Amados hermanos, gracia y paz a vosotros. Que el Señor les bendiga. Por favor, siéntanse cada uno de ustedes muy bienvenidos. Antes de abordar el tema que corresponde iniciar hoy, quisiera invitarles a que, si usted puede, arrodillarse conmigo y acompañarme a hacer una oración, que lo hagamos. Si no, puede quedarse usted de pie. Bendito y amoroso Padre Celestial, en esta hermosa y fresca noche tú nos permites reunirnos una vez más. Un día ha comenzado y lo hacemos cantando alabanzas, así como poniendo nuestra atención, nuestra mirada en cada una de las palabras, Señor, de las frases, de las oraciones y por supuesto en las ideas, aquellas que tú has inspirado al escritor santo para que llegue finalmente a nosotros. Regálanos la humildad y la sencillez para recibir tu palabra, tal cual ella desea entenderse hacia nosotros. Bendice pues a cada uno, es lo que te rogamos, a cada uno de los presentes y aún de los ausentes, los que escucharán tal vez después esta charla a través de algún medio. Seas tú, Señor, con cada uno de los que hoy o posteriormente vamos a recibir esta bendición, y ayúdanos, bendito Padre, si hay que corregir algo en nuestras vidas, si hay algo, Señor, que sea menester cambiar, y que tú, Señor, nos regales la vida para hacerlo. Bendice a tu pueblo hoy presente, bendice a tus hijos que también preparan, Señor, ya el sustento que tomaremos en breve al finalizar este culto, y permite, bendito Padre, que todos nos regocijemos en todos los aspectos que tú quieres, bendito Señor, que seamos prosperados. Padre bendito, nos ponemos en tus manos, seas tú quien guíe nuestra meditación en esta noche, lo que te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, hermanos, siéntense. Quiero empezar diciendo que nos regocijamos, creo yo, bastante con el tema anterior, que era acerca de Dios. Hablamos bastante, el hermano ministro Melquisedec Salazar estuvo abordando el tema con amplitud, y bueno, hoy nos toca, hermanos, un tema igual de hermoso, profundo. Yo me siento privilegiado, hermanos, al poder tocar el tema del Hijo de Dios. En estos miércoles de doctrina, hermanos, vamos paso a paso, conforme es nuestra costumbre el analizar los temas doctrinales. Empezamos con la Biblia no hace mucho, luego abordamos el tema de Dios, como ya lo dije, y hoy nos toca el tercer tema, por así decirlo, que es el Hijo de Dios. O sea que en estas noches de miércoles, a las cuales desde ya les invitamos, vamos a estar hablando acerca de Jesús y todas aquellas dudas que pudieran surgir acerca del tema. Ya nuestro hermano Alfredito Guinea le está entregando a cada quien un papelito para que usted anote ahí la duda que tenga, y si está dentro de nuestras posibilidades de responderla, será un placer. Si no, pues buscaremos, investigaremos, preguntaremos, hermanos, porque hay que reconocer que sobre todo con estos temas con que iniciamos el análisis de la doctrina en la iglesia, debemos de aceptar, hermanos, nuestras limitaciones. Hablar de Jesús, hermanos, implica el hecho de reconocer que tenemos limitaciones para poder comprender a plenitud todas las cosas que se dice que son este hermoso ser llamado Jesucristo. Como les repito, una vez más, yo me siento privilegiado, hermanos, de poder tratar esto con ustedes. Y mientras más interactuemos por medio de las preguntas, creo que todos los que estamos acá, empezando por su servidor, vamos a poder aprender mucho, vamos a poder investigar mucho. Así que hagámoslo, hermanos, con una conciencia limpia y con el deseo sincero de poder investigar, preguntarle a la misma Escritura, ¿quién es Jesús? Ni más ni menos que Jesús, hermanos, aquel que ha cambiado el mundo, porque Jesús ha cambiado el mundo. Se habla de antes de Cristo
y después de Cristo. Usted lo sabe, lo aprendimos desde la primaria. Mire, hay dichos de Jesús que aún el mismo mundo, sin entenderlos, lamentablemente los replica, los reproduce, los dice una y otra vez. Aquel famoso de poner la otra mejilla, ¿verdad? ¿Quién no sabe acerca de eso en el mundo? Pero lo repiten las personas, lo repiten una y otra vez, porque saben acerca de ese punto tan específico. Y así podemos seguir, hermanos, con una y otra aseveración de Jesucristo. El mundo, hermanos, lo maneja, lo vive, y Cristo ha impactado al mundo más que cualquier otro dirigente, más que cualquier otro maestro, más que cualquier profeta, porque Jesús fue todo eso y más. Y cuando le digo todo eso y más, es porque Él, para empezar, era el Hijo de Dios. Y sobre este punto especial de que es el Hijo de Dios, va a estar rondando nuestras primeras apreciaciones, nuestras primeras incursiones en este tema que vamos a abordar. Jesús, el Hijo de Dios. Hablando de eso, pues vayamos a la Escritura, hermanos, porque eso es lo que nos conviene. Y yo les invito a que vayamos a Mateo. El Evangelio según Mateo, por favor, hermanos, en el capítulo 1. Perdón, es Marcos, disculpe. Marcos, capítulo 1, verso 11. Lo que usted busca, Marcos, permítame hablar un poco sobre el Evangelio de Marcos. Aun cuando usted ve que el Evangelio de Marcos está después de Mateo, realmente se cree que Marcos escribió antes que Mateo. ¿Quién era Juan Marcos? Juan Marcos se cree que era el secretario de Pedro, porque seguro es que Juan Marcos no era de los discípulos, como sí lo era Mateo, o Juan, que también escribe otro evangelio. Valga decir, hermanos, que Lucas, que es otro evangelio que conocemos y que está en las Sagradas Escrituras, tampoco era de los apóstoles de Jesús. Así que Juan Marcos no está solo en este negocio. Está junto con Lucas dentro de los que no fueron discípulos de Jesús. Que Juan Marcos haya escuchado directamente a Jesús es probable. No es así el caso de Lucas. Lucas tuvo que investigar, pero eso será tema de otra oportunidad. Me interesa Marcos, porque es un texto con que vamos a iniciar, y está tomado entonces del primer evangelio que se entiende que fue escrito. Y usted dirá, ¿y eso cómo lo saben? Bueno, los arqueólogos se han dedicado a eso, ¿no? Se ponen a excavar y a excavar y a excavar. Y si en una ciudad que fue abandonada encuentran primero, por decirle algo, el Evangelio de Lucas a unos 50 centímetros de profundidad, o a 1 metro, o a 3 metros, entonces dicen, este sin duda alguna fue el último de los evangelios escritos. Claro que es mucho más complejo de lo que yo le estoy diciendo, pero espero poder explicarle por qué se dice que Marcos fue de el evangelio más antiguo. Y siguen aquellos hombres investigando, década de los 40, 50, 60, el siglo pasado se dio mucho este trabajo, hasta la fecha. Y después se encuentran otro evangelio y otro evangelio 3 metros más abajo, y 3 metros más abajo, donde termina la ciudad, porque ya no encuentran nada más, encuentran Marcos. Entonces, ¿cuál es la conclusión obligada? Pues Marcos es el más viejito, porque está hasta abajo. Mientras que el primero que les dije, si fuese Lucas, fue el último que se escribió y que andaba en manos de todos. Los evangelios, en aquella época, hermanos, no existía la imprenta, recuerde usted, mucho menos la tecnología. Entonces eran manuscritos que se trasladaban de un documento a otro y servían como panfletos, como propaganda cristiana de una ciudad a otra, de una familia a otra, de un amigo a otro.
del libro de los Hechos podemos decir que Lucas se lo escribe a su amigo, ¿verdad? Y dice, después de haber investigado mucho, te mando esto. Perdón, no sé si es, ahorita estoy confundido, si es Hechos o Lucas. La cuestión es que nosotros podemos verificar que esto era de una comunidad de fe para otras. Es Lucas, hermanos, y se le escribe a Teófilo. Lucas investiga y se lo manda a un amigo. Pero lo usual, lo regular, lo normal era que era de donde vivía Juan Marcos con Pedro hacia otra comunidad. Y entonces voy al grano otra vez. Marcos se cree, repito, que era el secretario de Pedro. Escucha a Pedro y escribe. Y tiene un objetivo su evangelio. Va hacia otra comunidad con ciertas características particulares. Hay algunos evangelios que se escriben para comunidades no judías y otras que se escriben para comunidades judías. Cuando se escribe para comunidades no judías, por ejemplo, hay que explicarles ciertos términos del idioma. Y entonces usted encuentra por ahí en el evangelio que traducido es tal cosa, o que quiere decir tal otra, o una explicación acerca de una práctica. Porque si los fariseos no se lavan tantas veces, después de ir al mercado no comen. Esa no era una explicación necesaria para un auditorio judío, porque ellos lo sabían. Era algo necesario para un auditorio como usted y como yo, gentiles, que no sabíamos nada de esas prácticas judías. Entonces, resumiendo lo que acabo de utilizar como introducción, Marcos, por muchas razones como estas que les acabo de mencionar, como la arqueológica, que también ya lo dije, se cree que es el primer evangelio escrito. Y del primer evangelio, por favor, vaya al capítulo 1, verso 1, porque esto le da relevancia al texto. El hecho que este sea el primer evangelio escrito implica que esto, que después se vuelve todo un género, los evangelios como obra literaria, este es lo primero que nos quiere revelar Juan Marcos, habiéndolo escuchado de labios de Pedro. Y ya voy a regresar a Pedro, pero primero lo leo. Principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué dice ahí, hermanos? Como que quería quedar bien, que quedara bien claro, ¿no?, que lo que va a narrar aquí, de aquí en adelante, es acerca de Jesucristo, que no es un profeta, que no es un maestro nada más, que no es un pensador, un filósofo profundo, aunque lo fue, sino que sobre todas las cosas, Jesús, ¿qué era? Hijo de Dios. Esto, repito, tuvo que haber venido de labios de alguno de los discípulos y se cree que fue de Pedro. ¿Se acuerdan quién era Pedro? ¿Qué características tenía Pedro, hermanos? ¿Y en qué se transformó aquel hombre? A ver, recordemos un poquito de Pedro, hablemos. Todos estos contextos, hermanos, nos sirven para comprender de mejor o especial manera el texto. Pedro, para empezar, no era un erudito estudioso que estuviera ahí en el templo estudiando la Biblia, que conociera profundamente los mandamientos, que llevara las prácticas cual fariseo. No, ¿qué era Pedro, hermano? Pescador. Era un pescador, ¿verdad? ¿Cuántos han pescado aquí? Aunque sea un resfrío por ir a pescar. ¿Han intentado pescar, hermanos? Y ahí está uno puro loco, ¿verdad? Y nada, ¿no? Cuando siente que jala algo y empieza a jalar, ¿verdad? Y empieza a jalar. Una bolsa de un coquito era lo que venía ahí clavado, hermanos. Y por cierto, la comida ya se la habían comido otros peces chiquitillos por ahí, ya no había nada. Entonces, bueno, ¿a usted qué le queda, no? Más que agarrar otra carnada, ponérsela al suelo y volverlo a tirar, esperando que ahora sí haya un poco más de suerte. Y tira otra vez el anzuelo y ahí se está como media hora, ¿no?, cuando siente que, no, este sí, está jalando, ¿verdad? Y entonces usted empieza a jalar, ¿verdad? Empieza a jalar y ya viene cerca, porque se dice, yo tiré tanto y ya tengo tanto aquí, es
Y cuando lo levanta, un pescadito así chiquitillo, ¿verdad? Así voy entonces, chiquitito. ¿Será que la labor de Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, era un trabajo sencillo ese de pescar, hermanos? Hay varias narraciones en la escritura, hermanos, donde dice que ellos se echaron a la mar y no pescaron nada. Y eso que eran hombres expertos, de eso vivían. Que de nosotros que somos amateur, que vamos ahí a ver qué cazamos, que regresemos igual o peor que como regresamos, solo como les digo, con el resfriado de estar ahí debajo de la luna, porque regularmente se pesca de noche. Pero aquellos hombres expertos, con redes, no con anzuelitos, ¿verdad? Con redes, porque Jesús los encuentra remendando redes, que no pescaran nada, sin duda alguna era muy frustrante. Sin embargo, Pedro es aquel que dice: en tu nombre echaré. ¿Se recuerda? En tu nombre voy a echarlo. Y le echó. Porque se ve que en Pedro hay un ímpetu especial. Hay características especiales, ¿verdad? Cuando llegan a agarrar a Jesús, por ejemplo, sacan la espada porque cargaba espada. Pedro andaba armado, hermanos. Saca la espada y le corta la oreja al otro. Cuando Jesús iba para allá, para ese momento, le dice: no, Señor, no bajes a Jerusalén. ¿No ves que te quieren matar? ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Ante esa actitud, ¿recuerdan ustedes qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro. Así le dijo a Pedro. ¿Y qué tal que a uno le dijera así al Señor, hermanos? Qué terrible, ¿verdad? Pero aún así él se mantenía. Y al final, cuando ya Jesús da sus últimos mensajes, ya resucitado, se acerca a Pedro y le dice que apaciente sus corderos, sus ovejas. Se lo dice 3 veces. ¿Recuerdan ustedes ese episodio? A pesar de que Juan era aquel que se recostaba en Jesús, allá en la cena, se recostaba con él, como que se amaban mucho. Y cuando Juan escribe, habla de amor y más amor, y manifiesta ese amor entre Jesús y ellos. No es Juan, hermanos, es Pedro. Es Pedro al que se le dice: apacienta mis ovejas. No de balde la religión tradicional toma la figura de Pedro, hermanos, para tomarla como bandera, ¿verdad? Y decir: nosotros somos sucesores de Pedro. Porque sin duda alguna Pedro era de los bastiones. La escritura menciona que eran 3 y entre ellos está Pedro. O sea, que Pedro era de las columnas. Quiere decir que lo que acabamos de leer en el Evangelio de Marcos, que fue dictado al joven Juan Marcos como secretario de Pedro, tiene mucho valor, porque es de aquel hombre ya viejo, por supuesto, ¿verdad? Y entrado en años, con experiencia. Ya no era el mismo impetuoso, el mismo loco que andaba armado cuando Jesús fue tomado en el Getsemaní. No era el mismo. Dios ya lo había cambiado. Ahora era un pastor de ovejas, un pastor de almas. Y él afirma en su primera idea, porque para escribir un libro hay que tener una idea concebida. Y él dice: voy a escribir el Evangelio de Jesús, los hechos de Jesús. Pero ¿cuál Jesús? Pues ese Jesús que es el Hijo de Dios. Y así se presenta entonces el asunto para nosotros, hermanos, como Hijo de Dios. Vayamos a Juan, aunque yo sé que este verso ustedes lo conocen. Hoy venimos a estudiar la Biblia, hermanos, así que leamos Juan capítulo 3. Los miércoles de doctrina están diseñados con pocos cantos y mucha palabra para que estudiemos la Biblia. Así que estudiemos la Biblia. Y si tiene alguna pregunta, anótela ahí en su papelito, por favor. Juan capítulo número 3, verso 16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna. Aquí Juan, también este sí el discípulo amado, como decíamos anteriormente, Juan viene y manifiesta que Jesús es el Hijo. Y hablando del deseo de Dios de salvar al mundo, dice es su Hijo, y su Hijo unigénito. Ya vamos a hablar de eso. El mismo Juan, en la primera carta de Juan, pues por favor avance en el Nuevo Testamento y vaya casi al final, después de Hebreos, Santiago, encuentra usted las cartas de Pedro. Si usted quiere, puede ser un poco más sencillo si va del Apocalipsis para atrás, si se le hace más simple. Juan, capítulo 4, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9. Repito, primera carta de Juan, capítulo 4, verso 9. Dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Si usted le quiere encontrar elementos parecidos a este y Juan 3:16, los tiene, definitivamente los va a encontrar. Es un paralelismo, pero en diferente época. Juan, ahora en su carta, menciona que este varón, Jesús, es el Hijo de Dios, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Muy bien, Él es el Hijo de Dios, y aquí es donde entonces entra, tal vez si usted quiere, nuestra confusión, nuestra complicación humana, porque los hijos humanos, ¿cómo nacen, hermanos? Pues bueno, se reúne papá, mamá, se casan, la noche de bodas, y los días subsiguientes hay relaciones íntimas entre ellos, y pues al rato se ha concebido un niño. Hay otros seres en el planeta, seres vivos, que no necesitan pareja. Aquellos hermafroditas vienen y solitos ellos engendran un ser igual a ellos y lo dan a luz. En el caso humano, que es el que conocemos comúnmente, nosotros pues sabemos que tienen que haber dos, ¿verdad? Para que venga el muchachito. Y ahí está papá y mamá para eso. Eso es algo normal, natural en nuestra concepción humana. Ahora, en la concepción divina, ¿es lo mismo o no es lo mismo? ¿Cómo es? ¿Será que lo podemos entender? Porque ahí es donde empezamos, hermanos, a palpar que como humanos tenemos ciertas limitaciones. Aceptarlo, comprenderlo y recibirlo así como es. La misma María, que fue el vaso que recibe a Jesús como hombre, no entendía cómo ella, sin estar con un varón, sin estar con José, ella no lo entendía, cómo podía haber ya un niño en su vientre. Ella no lo entendía. De hecho, no lo creía. Si usted revisa esa narración, el ángel tuvo que echar mano de la prueba poderosa de que Elizabeth, su parienta, ya tenía 6 meses de gestación de Juan el Bautista, siendo vieja, siendo estéril. Y ella, María, viene y dice, en aquellos días se fue de pronto a la montaña. No le importó peñasco que subir a María para ir a ver si esa señal era real. Recuérdense, los judíos buscan señales, los griegos sabiduría. Entonces ella, como buena judía, lo que hace es irse a la montaña a ver a la anciana que ya estaba embarazada. ¿No embarazo 6 meses se mira? Ya se mira, ¿verdad? Y entonces ella va y lo mira. Y dice la escritura que cuando Elizabeth la ve entrar y la saluda, Juan el Bautista brinca de felicidad dentro de su vientre. Esto, hermanos,
hacía patente que ella ya llevaba a Jesucristo en sus entrañas sin haber estado con varón. Eso quiere decir, hermanos, que aún en esta naturaleza humana, Dios puede hacer cosas para nosotros incomprensibles. ¿O cómo me explica usted de que María haya podido concebir sin haber estado con José? La respuesta del ángel fue, usted recuerda, que para Dios no había nada imposible. O sea, para Dios no hay limitaciones. Para usted y para mí sí las hay. Para empezar, no podemos elevarnos de aquí, ¿verdad? Tenemos que utilizar un aparato para volar, ¿verdad? ¿Necesita Dios un aparato para volar? No, ¿verdad? Pero puede estar Él dentro del aparato con algunas personas que vayan en el aparato. Y puede estar aquí. De todo eso habló el ministro Melquisedec hace 8 días, ¿verdad? Y en las reuniones anteriores. Dios puede estar en todos lados. Que nosotros no lo comprendamos porque solo puedo estar aquí a la vez y no me puedo despegar del suelo es otra cosa. Son mis limitaciones. Yo no puedo trasladarle esas limitaciones a Dios y decirle, no, es que tú tuviste que haber tenido esposa para haber tenido un hijo. Yo no le puedo decir eso a Dios. ¿O sí? ¿Tenía esposa de Dios? No, ¿verdad? Si repito, hermanos, aún en la naturaleza encontramos seres que se reproducen de una manera diferente a la nuestra. ¿Por qué bloquearnos y diciendo, no, es que tuvo que haber tenido pareja para que haya habido un hijo? Porque eso implica el que haya sido hijo, que vino de él. La Biblia, le adelanto a decirles, por si va a anotar esa pregunta y va a decir, bueno, entonces ¿cómo nació? La Biblia no lo dice. No dice ni cuándo y no dice cómo. No nos da detalles de ese engendramiento tan particular. Lo que sí dice es que es su hijo. Ya lo leímos. Eso sí lo dice. Se presenta a Dios entonces como un padre, como un hijo. Y para nosotros que la mayoría de acá somos padres, a ver cuántos somos padres, levanten la mano, quiero ver. Bastantes somos padres. Y de ahí todos somos hijos, definitivamente. Entonces conocemos un poco, ¿verdad? Pero para nosotros que somos padres, sabemos que el tener un hijo, el que haya un padre y un hijo, es una idea mental humana que la podemos concebir, masticar. ¿Quién no sabe que hay un padre? Y hoy, ¿quién no sabe que hay un hijo en base a lo que hemos leído? Pues ahí está el testimonio de Juan Marcos tomado del labio de Pedro. Entonces, tenemos que estar conscientes, con esto resumo y continúo, de que el engendramiento de Jesús por parte de Dios en su momento que haya sido, fue de una manera diferente a como la que nosotros conocemos, porque nosotros somos humanos y solo nos reproducimos si hay un macho y una hembra, y nada más. Aunque reconocemos que en la misma naturaleza hay otras formas de reproducción. La de Dios, la divina, no la conocemos porque la Biblia no la revela. ¿Por qué no la revelará? Tal vez usted va a notar eso. ¿Por qué no la revelará, hermano? Buena pregunta. Y déjeme responderla de una vez. Yo pienso que no la entenderíamos. Es lo que yo pienso. O sea, yo pienso que como humanos no entenderíamos cómo fue ese asunto. Es lo que yo creo. Pero yo sé que usted tiene también su particular forma de pensar. Así que el Señor Jesucristo fue engendrado y fue engendrado en la eternidad. Veamos Juan capítulo 1 verso 1. Vamos con Juan otra vez, capítulo 1. Vamos a leer 2 versos acá en Juan. Evangelio según Juan, primero capítulo 1 verso 1.
Dice así, Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y usted dirá, ¿y ese tal Verbo quién es? Ese que era con Dios, ese que era Dios, ese que estaba en el principio. ¿Quién era ese Verbo? Porque Juan habla en un lenguaje tan particular, tan especial. De Juan sí se podría decir, habla muy profundo, con palabras especiales. Y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es ese Verbo? Veamos el capítulo, mismo capítulo, solo que verso 14. Y aquel Verbo, va a hablar del Verbo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del, ¿qué dice ahí, hermanos? Oh, lo acaba de identificar entonces Juan. Era el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Entonces ese Verbo es Jesús. ¿Estamos? El Hijo de Dios. Ok, leamos otra vez el verso 1 y quitemos la palabrita Verbo y pongámosle Jesús. En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Ok, entonces nos empieza a revelar el texto varias cosas. La que nos interesa ahorita es eso de en el principio. ¿Cuál principio? Hay una porción de la escritura, usted lo sabe, ¿verdad? Que dice Génesis 1:1, ¿verdad? Y habla de un principio. Habla de un principio ahí. ¿Será ese principio? Leámoslo, hermanos. Génesis, vaya al primer capítulo del primer libro, en el primer verso de la Biblia. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Será este principio? Permítame decirle que no es este principio. Ese es un principio creacional, mientras que con Jesús es otro principio, es un principio de engendramiento. No es igual engendrar que crear. Mire, pues, yo vengo y las hermanas de la femenil vinieron, fueron al mercado, compraron unas flores amarillas para el culto de hoy en la tarde y crearon un floridito con un vaso y lo pusieron ahí, ¿verdad? Y ahí está hermoseando también acá. Ellas crearon eso. Hubo alguna hermana que en su mente había un impulso creador. Ella quería que además de las plásticas, porque estas son plásticas, hubieran naturales. Entonces dijo, ¿cómo le hago? Y empezó a crear, ¿verdad? Un impulso creador. Va, lo prepara y hace, pero no, solo uno no dice, porque se va a ver así de lado el asunto, ¿verdad? Y entonces hace otro y lo pone aquí y hacemos, ¿no? Para combinar y para que huela, porque pues estas no huelen, pero estas sí, ¿verdad? Me imagino que olían sabroso en la tarde, ¿verdad? Para despertar el sentido a las hermanas. Un impulso creador. Ella creó esto. Ella creó el arreglo floral. ¿Es su hijo? No, ¿verdad? No es su hijo. Pero estas niñas que van aquí caminando, las dos pequeñas, tienen un padre y una madre y fueron engendradas. Y cuando la hermana dio a luz a las niñas o al niño, se da un proceso de engendramiento. El niño seguramente o se parece al papá o se parece a la mamá, ¿verdad? A cualquiera de los dos.
No hay para dónde, hermanos. Se tiene que parecer a alguno de los dos. Y si no, de ahí empiezan todos los chistes, ¿verdad? Del que no se parece a ninguno de los dos, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de eso. Pero se parece a alguno de los dos. A mí, por ejemplo, me dicen que me parezco a mi papá. Que mientras más viejo me pongo, más me parezco a mi papá, así me han dicho. Hay mi hermano que cuando camina, yo lo he visto caminar de espaldas y camina como caminaba mi papá, que en paz descanse. Camina igualito. Nosotros, por ser engendrados, sí tenemos esa característica. Somos humanos, igual que nuestros padres. Eso es engendrar. Y esto es crear. Yo puedo crear un ramo de flores, puedo crear un invento, hacer algo nuevo que no existía, pero eso no es mi hijo, no es de mi misma sustancia. Las flores no son de mi misma sustancia. Mis hijos sí. Mis hijos sí. Así que no se extrañe usted, por ejemplo, en Juan 1:1, que ya leímos, en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios, porque al fin y al cabo vienen de su misma sustancia. ¿Acaso sus hijos son plantas? ¿Los hijos que usted ha tenido son gatitos? ¿O son seres humanos inteligentes con ojos, vista y hasta más chispudos que nosotros salen algunos de ellos? Mira, papito, se me trabó el teléfono. En un ratito se lo destraban, ¿verdad? Es que vos le moviste aquí, mira, papá, y sabe qué. Pero en un ratito le destraba la tablet, el teléfono. Nosotros tenemos que reconocer que hay una diferencia entre engendrar y crear. Y ahí en el texto ya hemos leído varias veces que habla de engendrar. Este principio es un principio de crear. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que este no es. ¿Cuál principio sí es? Juan capítulo 17, verso 5. Juan capítulo 17, verso 5. ¿Lo tiene? Voy a esperar que lo encuentren todos para descifrar este asunto. Juan 17, 5. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Sí? Dice así. Ahora pues, Padre, está hablando Jesús. Si su Biblia tiene colores como la mía, esto está en rojo, porque todo lo que está en rojo es lo que Jesús dice y lo registra Juan. Ahora pues, Padre, está orando Jesús a su Padre y le dice: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. ¿Cuándo? Antes que existiera el mundo. Antes que existiera el mundo. Que es el principio de Génesis, cuando principio el mundo. Pero antes de eso, Jesús ya existía y ya tenía gloria. ¿Por qué tenía gloria? Porque era el Hijo de Dios, de su propia sustancia. Así como su Hijo tiene su propia, la gloria suya. Y es tan simpático como usted, tan risueño, la jovencita tan agradable como lo es usted, hermano. Así, de igual manera, el Hijo hereda, por así decirlo, por así llamarlo, esa divinidad, esa gloria divina de Dios. Por ello también, otra vez regresando a Juan 1:1, decía que en el principio era Jesús, Él estaba con Dios y Él era Dios y tiene esa gloria. Así que no se extrañe de que aquí mismo Jesús, cuando ya va a llegar al Getsemaní y al monte de la calavera, a la cruenta cruz, le dice: Padre, ahora glorifícame con aquella gloria. Él no iba a ser para siempre humano. De hecho, poco tiempo fue humano, solamente 33 años y medio. Jesús murió en la flor de su juventud. Se dice que un hombre alcanza el top, lo más alto, la cumbre de su desarrollo entre los 30 y los 40 años. Y Jesús muere cabal ahí. En la flor de la juventud muere Jesús. Así que no está hablando de una gloria humana, está hablando de lo que Él tenía antes.
Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. A él viene, se despojó, se hizo humano en su momento, vino de María, milagrosa, como ya hablamos, es humano, pero está poco tiempo con nosotros, 33 años y medio nada más, y muere en la cruz. Él apela a esa gloria que tenía antes que el mundo fuese. Ahora, ¿qué es eso de antes que el mundo fuese? Pues simple, llana y sencillamente es la eternidad anterior. Mira pues, Génesis 1.1 que leímos, el 1.2, el 1.3, el 1.5 tan particular, dan cuenta de los días de la creación. En el 1.5 usted encuentra que el Señor hace varias cosas en el primer día y dice, fue la tarde y la mañana, un día. Empieza el conteo de los días. Veamos. Génesis. Vamos de aquí para allá, hermanos. Voy a leer desde el verso 3. Voy a leer Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. O sea, el primer día. Si usted va al verso 8, ¿sí?, encuentra que ahí hace referencia a lo que pasó en el segundo día, verso 8. Y llamó Dios a la expansión de los cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Vaya al verso 13. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Vaya al versículo 19. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. En el día cuarto, por ejemplo, Dios hizo las dos grandes lumbreras, según el verso 16. La lumbrera mayor, pues, para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Cada día tiene su creación y Dios las va contando. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y crea el día 7 también. Todos ellos como momentos de la creación. Cuando termina el día 7, empieza otra vez. Día 1, día 2, día 3, día 4, 7. Y después otra vez, la tercera semana. Día 1, día 2, día 3, etc. Empieza el tiempo. El tiempo tiene sentido, hermanos, en nuestra naturaleza humana, creada por Dios. Para nosotros, hoy en día, el tiempo es básico. Empezamos a las 7, y ahorita son las 8 menos 5, ya solo nos quedan 5 minutos para exponer, y tengo que ir terminando, concluyendo, y todo va con el tiempo, ¿verdad? Y usted estuvo ahí en su casa, bueno, ya empezar el culto, digo que nos vamos yendo, mija, jalemos las cosas, los niños, y todo tiene que ver con el tiempo. Pero antes de eso, hermanos, eso no tenía sentido, de hecho, no existía. En la eternidad no hay tiempo, porque es eternidad. Siempre existe. Nosotros, que somos humanos y que vivimos 70 u 80, los más fuertes, de acuerdo a lo que dice la Escritura, sí tenemos conciencia del tiempo, porque si no la tenemos problemas en el trabajo, con el estudio, y vivimos con el tiempo, y el tiempo se nos pega, se nos adhiere, y siempre andamos con el tiempo. Pero la eternidad no tiene tiempo, hermanos. Es una eternidad. Siempre hay tiempo. Cuando nosotros resucitemos, hay un periodo de 1000 años, usted ha escuchado de eso, y luego viene el Padre y vive con nosotros para siempre. Es una eternidad, hermanos. No va a tener fin. Ahí el tiempo
deja de tener sentido. De hecho, cuando morimos, el tiempo deja de tener sentido. ¿Qué pasa cuando usted y yo nos dormimos? Caemos en la inconsciencia. Se levanta usted 5 minutos después y dice, ¿cuánto habré dormido? Bueno, todavía se oye la bulla que está haciendo la vecina aquí a la par, ¿va? Con su hijo que no le hace caso. Tal vez no dormí mucho, entonces usted empieza a hallar pistas, ¿verdad? Pero dice, ya está oscuro. Y me acosté a las 3 de la tarde. Pues me dormí como 3 horas mínimo. ¿Le ha pasado eso? Pero en ese lapso no hubo tiempo. No había conciencia. Desde su punto de vista, claro, el tiempo seguía caminando, ¿verdad? Pero desde su conciencia y la mía, no hay tiempo, porque igual es dormir 5 minutos que dormir 2 años de coma en un hospital. Cuando se despierta, ¿qué hora es? Estamos en enero, ¿verdad? No, estamos en diciembre de 2 años después. Pues no sentí. Ahí no hay tiempo. Cuando nosotros morimos, por ejemplo, el caso de Moisés, ya hace muchos años, él no tiene conciencia de que está muerto, hermano. Pero cuando Cristo venga y lo levante, va a decir, qué sueñito el que me eché. Fue una siestecita de varios miles de años. Él va a dar lo mismo, hermanos, que aquel que murió 5 minutos antes que viniera Cristo. Es lo mismo. Yo sé que cuesta comprender este asunto del tiempo, hermanos, porque el tiempo nos latiga todos los días, ¿verdad? Y el tiempo acá. Pero en esas eternidades el tiempo no tiene sentido. Entonces, ¿cuándo fue engendrado Jesús? Hermano, díganos. Pues en la eternidad. ¿En qué momento de la eternidad? La Biblia no lo revela, porque para empezar es eternidad. Es un concepto que nos cuesta entenderlo, y lo digo por mí mismo y también por algunos rostros que veo todavía, ¿verdad? Pero es cierto, nos cuesta entender el concepto de la eternidad. Pero repito, vaya usted, por ejemplo, el tiempo de inconsciencia en que dormimos. Ahí no hay tiempo. Ahí usted igual duerme 5, 10, 20 minutos,